Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo, y muy especialmente bienvenido, querido Isaac, una vez más a este canal. Saludos en Cristo a todos, muy contento de estar aquí contigo, porque esta es una oportunidad que ha venido fraguándose muy a fuego lento durante bastante tiempo, y la verdad es que en el momento que se ha producido yo lo entiendo como una gracia del Señor, porque han tenido que pasar cosas, hemos tenido que aprender, hemos tenido que vivir, ¿no? y madurar. Y me parece que el hecho de poder hacerla lo percibimos esta vez mucho, por lo menos yo, mucho más que otras veces, como una auténtica gracia. ¿Para qué? Eso el Señor lo sabe. Pues sí, es una gran alegría, Isaac, lo hemos venido hablando el hermano y yo muchas veces, en privado, los últimos meses sobre todo, el hecho de que, bueno, pues efectivamente, poco a poco, con el paso de los años, porque ya son más de 5 años los que llevamos en YouTube, pues claro, pues hemos ido aprendiendo de los errores, hemos ido pues adquiriendo quizá con el tiempo pues más prudencia, ¿no? Más capacidad también de aguante, más fortaleza. Y luego pues yo he visto también en Isaac, pues seguramente es porque ha sido padre por duplicado, porque está casado, he visto un crecimiento, ¿no? Es decir, el Señor con él pues ha estado grande, ciertamente. Es que lo he notado, lo he notado. También lo he podido experimentar en mí en los últimos años, porque claro, 5 años es un tiempo considerable, ¿no? Y esta tarea de YouTube que el Señor nos pide tan, por lo menos a un servidor tan humildemente, ¿no? Yo noto como el Señor, pues siempre, pues me lo está pidiendo, ¿no? Me lo está pidiendo, César, ayúdame, iglesia, César. Y, y yo creo que a Isaac también se lo pide, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, estamos los dos muy contentos de estar aquí con vosotros, porque además, hace casi ya 5 años hicimos por primera vez en este canal un vídeo con otra persona, y esa persona fue Isaac. Con él aprendí a utilizar Skype para hacer estos vídeos. Él, a raíz de ver un vídeo de Taylor Marshall, que los hacía ya en Estados Unidos. Y bueno, pues a raíz de ahí, en todo el mundo hispanohablante, pues se han venido multiplicando los vídeos con 2 o más personas, ¿no? Y bueno, pues ¿para qué traemos este vídeo? Pues va a ser un poco una tertulia, ¿no? Una tertulia entre amigos, entre hermanos en la fe, porque es verdad que estamos pendientes y tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, a los signos de los tiempos, pero tampoco debemos descuidar nuestro ser humanos, algo que la Iglesia siempre, en su andadura de 2000 años, pues ha tenido muy presente y muy previsto. Nosotros somos seres humanos, todos nosotros, y tenemos que cuidarnos, escucharnos, consolarlos, fortalecernos. Y por eso creo que hoy es muy bueno, ¿no? Pues que tengamos esta charla distendida acerca de nuestras respectivas conversiones o nuestras primeras conversiones, ¿no? Aquellos encuentros que tuvimos con el Señor, Isaac y un servidor, muy semejantes, curiosamente, en el tiempo también, muy cercano. También nuestra experiencia en YouTube, ¿no? ¿Qué ha significado para nosotros todos estos años? O sea, así un poco personal, por así decir. Porque creo que es bueno para nosotros y para quien lo escuche, ¿no? Y luego habrá una segunda parte del vídeo que publicaremos en el canal de Isaac, donde, bueno, pues comentaremos un poco toda la actualidad de la Iglesia y los últimos años también, porque se hace necesario. Por lo visto, me estaba comentando ahora Isaac que está teniendo lugar esta noche, de 13 de abril de 2024,
sábado está teniendo lugar un ataque muy significativo de parte de Irán, ¿no? Y entonces, Irán. bueno, sí, será una de las cosas que comentemos, ¿no? Pero como digo, creo que es necesario que, pues como seres humanos, nos presentemos, ¿no? Y charlemos, pues así, tranquilamente. Entonces, bueno, Isaac, no sé si quieres decir algo antes de que comencemos, pero de verdad que estoy muy contento y también lo veo como una gracia del Señor. Yo así lo veo. Hay veces que yo creo que mirando un poco al principio cuando empezamos, el Señor nos pone cosas en el camino y quizás no las apreciemos lo suficiente o queramos correr o lo que sea y entonces pues no sabemos eso, apreciarlas. Yo el llamado este de YouTube, como los dos estamos aquí, compartimos eso. Compartimos muchas cosas, nos guste o no, también a veces que ha habido tiempos que han sido más pues estar de rifirrafe, ¿no? A la gresca y todo eso. Pero yo lo que veo es que, como has dicho antes, han sido creo que 5 años, has dicho, aunque yo creo que son 6, porque no estoy seguro muy bien. Quiero decir, el primer programa que hicimos juntos, no sé en qué año fue, pero los dos habíamos empezado antes, cada uno en su canal, o sea que ya no sé si desde el 17, no me acuerdo muy bien. Pero lo que te quiero decir es, han pasado 5 años, pero son 5 años de sufrimiento. Porque nosotros estamos en YouTube por la situación que hay en la iglesia. Y es una situación que nos provoca sufrimiento. Yo creo que eso es lo que César y yo tenemos más en común. Que los dos sufrimos por esta situación que hay. No creo que haya otra cosa que tengamos más en común que eso. Y ese es el núcleo y el corazón de todo eso. Yo puedo hablar de mí mismo. eh, yo he sido padre, gracias a Dios. He sufrido por ello. También he recibido una alegría más grande que el sufrimiento. Todo el que sea padre sabe que hay un poco de los dos. Pero el sufrimiento sobrenatural, por así decirlo, de lo que está pasando en la iglesia, yo creo que es, por lo menos a mí, lo que a mí me ha, digamos, limado más, en el sentido de decir, el apostolado, yo creo que alguno se ve accidentalmente en ello, aunque en el plan de Dios está todo escrito, ¿no? Pero yo lo he percibido muchas veces como algo casi, desde mi punto de vista humano, accidental. Es decir, es como si hubiera un combate de repente vas por el campo y te encuentras con una bestia, ¿no? Un oso, un león, y te encuentras una jabalina o algo así. Luchas a muerte con él y nunca has luchado con una jabalina y tienes que aprender mientras luchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, YouTube ya lo conocía, pero no era algo ni que me atrayera, ni que pensé, porque yo era músico, hacer un canal de música y decir, bueno, pues voy a tocar mis canciones por ahí. Entonces yo grabo a gusto en mi casa, que eso a mí me gusta mucho porque yo estoy solo grabando y tal, y estoy relajado. Pero entonces me encontré con el deber moral de decir, bueno, es como si tú están atacando a tu familia y hay un arma que tú nunca has usado, pero la tienes que usar para defenderles, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, YouTube yo lo vi como un medio que Dios había permitido que existiera y moralmente yo me veía obligado a usarlo para defender a la iglesia. Pero nunca fue ni el objetivo primero, ni la razón de ser, ni el plan, ni decir, wow, está YouTube, me voy a hacer youtuber católico. De hecho, cuando yo empecé a hacer vídeos católicos, yo no conocía, ya habían canales de youtubers católicos y tal, pero yo no conocía absolutamente nada. O sea, es que no sé, no. Bueno, miento, perdón. Conocía alguna cosa, pero por temas escatológicos, que no denunciaban realmente lo que estaba pasando en la iglesia, era más. Pero bueno, y yo ahí me vi abocado desde la conversión. Es decir, la conversión yo recibí una serie de pistas que es verdad que a la luz de lo que han sido estos años después y lo que hemos hecho por las redes sociales, sí que he visto que estaba abocado a eso desde el plan de Dios. Y yo lo que el Señor a mí me ha dado, y puedo decirlo, desde la conversión, ¿no? Aunque luego he tenido varios episodios de reconversión o de empujones que te da Dios, pero ahí yo creo que entraba ya dentro del plan del Señor, es decir, tú vas a hablar en público, vas a enfrentarte a algo de índole o que tiene falsedad,
etcétera. Y todo eso yo lo recibí pues unos años, bastante tiempo antes, por lo menos 7 años, creo, antes de encontrarme con todo lo que estaba pasando en la iglesia, porque yo había estado en una parroquia muy mala, pero yo no entendía, estaba Benedicto XVI, eh, pero hasta que no vino Bergoglio yo no entendí que lo que yo había visto a pie de parroquia, lo que yo había experimentado durante varios años, pero muy a pie de parroquia, yo estaba muy metido, pues resulta que no era solo de mi parroquia, sino que estaba en todos los estamentos de la iglesia. Entonces, claro, yo lo que pasa en Roma, yo lo he vivido durante años, no me lo tienen que contar, ¿no? Sé lo que sé de qué va. Y por acabar ya, yo, gracias a Dios, yo cuando me convertí, leía la Biblia, yo quería vivir esas cosas, esas experiencias. Al final Dios te va dando oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, yo me pasé esos 7 años primeros de la conversión en esa parroquia, una parroquia modernista, etcétera, etcétera, y luego los otros siguientes 7 años me los he tirado denunciando todo eso, ¿no? Y al final me da la sensación de que he pasado por algo parecido a lo que pasó Jacob cuando estuvo 7 años trabajando para Labán, ¿no? Para que le diera a su hija como esposa, y luego cuando ya tocaba tal, el Labán le engañó y le dijo que se tenía que quedar otros 7 años trabajando antes de ser libre, ¿no? Y ahora han pasado, creo que casi 14 años o 14 años, algo así, y he pasado esos dos periodos y claro que han sido la libertad. Algunos me dicen, no, es que parecéis que queréis que venga el fin del mundo y tal y cual. Y digo, pero vamos a ver, si todo eso significa que va a venir Cristo, pues, pues claro que quiero que venga. Claro que quiero que venga. Si no hay otra manera, claro que quiero que venga. Yo he asistido a 2 partos y cuando viene el parto, pues es verdad que te pones nervioso y lo pasas mal, pero luego sale la criatura, claro que quieres que venga. Es que es así, o sea, Ah. los dolores de parto que aparece en la escritura es, vamos, tal cual. Que son los dolores de parto, pienso yo, Isaac, de los que mantienen el testimonio de Jesús, ¿no? Es decir, Sí, sí, de la iglesia, sí. los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. Bueno, hay un montón de temas, ¿no? Entonces pienso sinceramente que deberíamos empezar con nuestros respectivos encuentros con el Señor, porque creo que en nosotros se cumplió absolutamente, o por lo menos de un modo muy nítido, ¿no? Y muy vívido, eso que decía Benedicto XVI acerca de lo que es la fe católica, que decía que no era ni una ideología, ni un cúmulo de teorías, sino el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y un horizonte definitivo. San José María Escrivá de Balaguer decía que en la vida del cristiano existen 2 conversiones, la primera y la diaria, ¿no? La primera es la del encuentro y la diaria es la del seguimiento, que es a la que todos estamos llamados hasta el día de la muerte, a la conversión, a la revisión, al autoexamen diario y permanente. Pero esa revisión y ese autoexamen no tendría ningún tipo de sentido si no estuviese precedido por el encuentro que da un nuevo horizonte y un horizonte definitivo a la vida. Nosotros vivíamos de una manera, considerando la vida de una manera, pero no teníamos rumbo, ¿verdad? Y teníamos una noción de la existencia, pues si no materialista, prácticamente, si no nihilista, pues prácticamente. Y de repente nos encontramos con Jesucristo, verdaderamente vivo y verdaderamente operando. Entendimos en nuestro interior que realmente Él está existiendo y que es la verdad de nuestro corazón y es lo que más anhela nuestro corazón, su persona. Y claro, eso, entre comillas, nos pasó de la noche a la mañana, pero también vino precedida por un proceso, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, mi testimonio lo podéis encontrar en el canal fácilmente, a lo mejor el de Isaac también en el suyo, pero siempre me ha llamado mucho la atención algo en común que tienen los 2 encuentros, ¿no? El de Isaac y el de un servidor, que es que los dos comenzamos con esa frase:
llamada por algunos oración condicional. Es decir, si existes, Dios, ayúdame. Si existes, ayúdame, muéstrate, manifiéstate. Eso lo hicimos los dos. Yo lo hice porque me lo recomendó un sacerdote, al que estaré eternamente agradecido, que se llama Luis Fernando de Prada, que es el actual director de Radio María España. Y Isaac, no sé por qué lo hizo, pero nos lo va No, a yo contar tampoco ahora. lo sé. Nos lo va a contar ahora. ¿Cómo fue, Isaac, ese encuentro? Pues mira, yo estaba en el hospital ingresado Mm. porque estuve en una época donde tenía unos episodios de fiebre que me daban y nadie sabía por qué me daban. Me hicieron pruebas de todo, pues si eran enfermedades graves y no se sabía nada. Yo seguía, era verano, me daba unos picos de fiebre, pues casi de 40 de repente, ¿no? Mejor estaba trabajando y ¡buah! Me subía. Y era una época donde yo, pues en ese entonces me llevaba muy mal con mi familia. En el trabajo que tenía, pues bueno, era un cúmulo de cosas que todo lo que, digamos, aspira a una persona en su vida diaria, pues estaba mal, estaba muy tocado, estaba muy en crisis. Y yo, esa crisis, lo que dices tú, ¿no? Ya había habido un proceso, o sea, yo ese vacío yo lo venía sintiendo desde hacía mucho tiempo. Estaba metido en el mundo de la música, del rock y todo eso, y yo me acuerdo que yo me subía ya a cantar delante de X personas y yo cantaba y decía unas cosas que las decía por cliché, porque todos los grupos que yo oía decían cosas parecidas, entre ellas, no creo en Dios, tal, cantando, ¿no? Y tal, yo cantaba eso. Pero realmente lo decía, pero no era una cosa realmente que una convicción, era una pose, ¿no? Ujú. Pero fuera de la pose, pues yo estaba vacío y cada día sentía más ese vacío. Me acuerdo un día de estar en un concierto, yo era muy joven, yo me convertí con 22, pues en ese concierto yo debería tener pues 20 años o así. Y habían unos chavales todavía más jóvenes que yo. Y yo me acuerdo que les estaba cantando aquello y yo pensar, digo, le estoy cantando esto a esta gente y yo ni siquiera sé lo que estoy cantando y qué les estoy diciendo si esto no tiene sentido, esto no va a ningún lado, ¿no? Entonces todo eso, también los círculos donde me movía, siempre la misma gente, siempre las mismas conversaciones vacías. Yo tenía una ansiedad, recuerdo, pues nos íbamos de bares, lo típico, ¿no? Y yo me acuerdo salir a la calle, pues que me ahogaba literalmente, ¿no? Me iba corriendo a casa, porque no quería estar allí. Hasta que un día, pues eso, estando allí en el hospital, ya había tenido alguna intentona, ¿no? Rebuscando en el cajón, me acuerdo rebuscando en el cajón de la habitación y encontrar un crucifijo que me habían dado, creo que cuando hice la comunión, ¿no? Pero por algo parecido, ¿no? Y lo tenía por allí y me lo puse, ¿no? De hecho, tengo alguna foto de algún concierto con el crucifijo colgando, ¿no? De madera. Pero lo llevaba y yo intentaba rascar ahí un poco, pero no. Y entonces cuando ya estaba que pues tenía pues todas las áreas de mi vida me hacían infeliz y encima la salud tampoco la tenía un poco de miedo por no saber si tenía alguna enfermedad grave, pero sobre todo tenía un hastío existencial brutal. Y entonces, estando allí en la cama del hospital, yo me acuerdo de ver por la ventana del hospital se veía la ciudad y tal, y fue mirar la ciudad y tuve una experiencia como el aviso, ¿no? La iluminación de conciencia, vi en esa ciudad todo lo que había pasado los últimos años, como una serie de fotografías rapidísimas, y, y, y fue como si mi alma dentro de mí hablara, como cuando la escritura dice, ¿no? Dice, alaba alma mía al Señor, ¿no? Ujú. Es como diciendo que el alma me la ha dado Dios, no es del todo mía exclusivamente, o sea, es suya. Y entonces fue como si el alma tuviera una especie de mecanismo salvavidas que se enciende una lucecita, pim, 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 para decir estoy aquí, estoy aquí. Y entonces ahí salieron las palabras, a mí no me las dijo nadie. Y entonces fue en plan, bueno, vale, pues si existes, ayúdame, porque yo estoy aquí fatal, ¿no? Y en ese momento, yo me acuerdo estar ahí, aquella ventana y tal, y yo noté como me caía por encima de la cabeza un cubo de agua. O sea, como si alguien vertiera sobre mí algo líquido, noté el peso caer, yo estaba despierto, no había nadie más, pero no era agua, era paz. O sea, yo sentí el peso de la paz caer sobre mí, ¡pum! Y ahí de repente se quedó todo en silencio.
Entonces, yo me pasé un par de días como si hubiera vuelto a nacer. O sea, estaba muy callado, me decían mis padres, oye, ¿pero qué te pasa? Tal. Y yo pues veía pasar cualquier cosa delante de mí como a cámara lenta. O sea, era como volver a haber nacido y verlo todo nuevo, ¿no? Y entonces ahí se me abrió el entendimiento a muchas cosas. Es decir, ahí me cambió el corazón. De hecho, no pude volver a ser el mismo después de aquello, porque había grupos de música que yo escuchaba, no pude volver a oírlos sin una punzada aquí dentro, ¿no? De hecho, he dejado de hacerlo. Tiré los discos, tenía colecciones enteras de discos que tiré a la basura, porque no podía, ya no podía disfrutarlo. Y lo intenté, ¿eh? Porque luego con el tiempo, cuando no tienes un entorno que te favorece la fe, pues intentas volver a las rutinas de antes y no podía. Podía, pero era tremendamente infeliz, se me clavaba algo aquí dentro. Y entonces recuerdo tener esta sensación. Fue como una fotografía. Cuando tú tienes una fotografía, tienes zonas claras y zonas oscuras, ¿no? La luz, las tinieblas. Pero entonces fue como si me dieran el negativo de esa foto y me dijeran, todo lo que tú creías que eran luces son sombras, no las sigas. Y donde había oscuridad, ¡pum!, de repente había un montón de luz. Porque una cosa que me pasaba, yo era prácticamente incapaz de llorar antes de la conversión. No podía. Era insensible al dolor de los demás. No, no le veía sentido. Y después de la conversión, pues lloraba, vamos, con una facilidad. Y entonces a mí eso me cambió la perspectiva. Yo creo que Dios me puso el corazón mirándole hacia Él, ¿no? Entonces ahí entendí lo que significaba las bienaventuranzas realmente, que las bienaventuranzas radican en la ley de Dios, es decir, no bienaventurados los pobres porque únicamente son pobres o cosas que parecen meramente sociales, no, se basa todo en ¿tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Y si tú sufres por no tener a Cristo, ese sufrimiento es bienaventurado. Si a ti te llaman loco por defender a Jesucristo, esos insultos son bienaventurados. O sea, si todo en tu vida depende de Cristo, todo lo malo que recibas por esa razón, entonces será bienaventurado, porque la recompensa será grande. Si no es así, todo es en vano. Y eso es lo que aprendí en ese momento. Y la catequesis que yo recibí en ese día no se me ha olvidado y ha seguido dando fruto desde entonces. Y luego otras experiencias, claro, pero si nos ponemos a Sí, hablar. sí, esto es como lo primero, ¿no? Una oración que tú haces ahí en el hospital y notas, tienes una experiencia de Dios. Mm, así es. Notas un fluir que lo llamas la paz, ¿no? El peso de la paz en mi cabeza que me dejó 2 días, Sí, en fin, como abstraído, ¿no? Completamente. Y no fuiste el mismo desde aquel no, momento. O no. sea, Y las fiebres nunca se supo por qué me dieron. fíjate. No se supo. Yo creo que Dios me estaba ahí poniendo ahí a fuego lento para que Claro, entendiera. claro. Pero bueno, En mi caso, Isaac, yo fui muy, 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 pero que muy testarudo. Mucho, 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 mucho. También tenía mi grupo de rock. También era el cantante, tú no lo has dicho, pero eres el cantante, ¿no? sí, 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 sí. Pues también era el cantante y muchos conciertos por Madrid, para arriba, para abajo. Desde los 15 años hasta los 23, que fue cuando dejé el grupo, ¿no? Y, y bueno, pues sé lo que es eso. Sé bien lo que es eso. El, sí, tú lo has dicho muy bien, lo has explicado muy bien. El aparentar, el tener conversaciones vacías. Yo, ¿sabes qué? Procuraba que no fuesen vacías. Siempre trataba entre unas cosas y otras, entre unas fiestas y otras, siempre procuraba hablar, ¿sabes? Hablar sobre temas profundos, pero claro, no encontraba el alivio que buscaba, no encontraba la verdad que anhelaba cuando preguntaba las preguntas más radicales sobre la existencia, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Por qué existe el universo, ¿no? Sí, el Big Bang vale bien. ¿Y por qué el Big Bang, no? ¿Por qué hay cosas? Y, y por qué existo? Al fin y al cabo, con lo improbabilísimo que es, ¿no? ¿Eh? Así es. Hay, en fin, una posibilidad entre 20 millones de que salgamos, cada uno de nosotros, ¿eh? En cada embarazo, me refiero. Y luego todos nuestros antecesores. Si nos vamos
300 años atrás tenemos unos 4.096 antecesores, cualquiera de los cuales no hubiera hecho lo que hizo y tampoco existiríamos. O sea, en fin, una locura, ¿no? Es una locura, entre comillas. Pues eso yo me lo preguntaba cuando no tenía fe. ¿Por qué existo? ¿Y por qué soy como soy, no de otra manera? ¿No? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Yo me acordaba mucho de una frase de Aristóteles cuando describía a las personas que buscaban la felicidad, ¿no? Dice que el hombre por naturaleza busca la felicidad, igual que la verdad, ¿no? Y que había tres tipos de hombres, los que la buscan solamente en la satisfacción de los instintos naturales, es decir, que viven como los animales, pero dice, como el hombre es más que los animales, porque es racional, pues cuando éste vive como los animales es más infeliz que los animales. Mm. Segundo tipo de hombres, los que además de satisfacer sus necesidades naturales, también buscan cosas inmateriales, ¿no? Como la justicia, la virtud, el bien, la verdad, la ciencia. ¿No? Pero estos se ponen metas siempre limitadas. Cuando las alcanzan, como el ansia del ser humano es infinita, es ilimitada, pues quedan siempre insatisfechos. ¿Eh? Entonces tiene que haber un tercer tipo de hombre. Y cuando yo leí aquello me quedé estupefacto. Esto ya después de la conversión, ¿no? Pero lo tengo presente desde entonces, porque respondió a ese anhelo que tenía. ¿No? Decía, solamente el hombre puede ser feliz cuando, atención, porque es que era fortísimo, ¿eh? Yo, de verdad que me parece estremecedor. Decía, cuando descubre aquello para lo que ha sido creado y lo pone en práctica o lo lleva a término. Cuando descubre para qué ha sido creado. Eso significa que nuestra finalidad no está puesta por nosotros. Claro. La razón para la cual existimos no la decidimos nosotros, la ha decidido otro antes que nosotros. Eso es Ujú. lo que llamamos los cristianos la vocación, la llamada que el Señor nos hace a todos universalmente a la santidad, pero a cada uno de forma particular. ¿No? Bueno, eh, esto lo descubrí ya siendo cristiano, que fue en 2011 cuando tuve mi experiencia, ¿no? Yo, hermanos, había hablado con todas las personas que me había topado hasta los 22, con unos y con otros permanentemente, hasta que alguien me dijo, como decía Luis Fernando de Prada, haz la oración condicional, César, no vas a llegar más lejos con la sola razón. ¿Eh? Entonces la hice, y cuando la hice, al día siguiente me pasó una cosa improbabilísima, improbabilísima. No quiero, Dila, dila. no quiero contarla porque implica a otra persona, ¿no? Ah, vale. Pero el caso es que las probabilidades eran ínfimas, ¿no? Y estuve durante un año planteándome seriamente si existía o no existía Dios, ¿no? Pasé de un agnosticismo agnóstico, es decir, no sé si existe Dios y tampoco sé si se puede saber, ¿no? El agnosticismo del agnosticismo. No sé si existe y no sé si se puede saber. Bueno, pues pasé de eso a decir, no sé si existe Dios, pero creo que se tiene que poder saber. E intuyo que existe, ¿no? A raíz de hacer esa oración. Y me pasó, esto nunca lo he contado y lo puedo contar. Nunca lo he contado porque, bueno, pues es muy, 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 muy personal. Pero ya, Isaac, como estamos aquí, acaba Dale, de dale. comentar desde hace 5 años, ¿no? No me importa, porque es que es la realidad. ¿Cómo pudo alguien tan testarudo como era yo que vamos, me esforzaba lo máximo por hacer dudar a todos los cristianos o musulmanes o ateos de sus convicciones, ¿no? O sea, era el preguntas. ¿Eh? Bueno, pues tuvo que pasarme algo también. Tuve que vivir una experiencia, pues no explicable por la sola razón o por la sola naturaleza. ¿Eh? Me pasó algo parecido a lo tuyo, pero no es exactamente igual, ¿no? En lugar de tener una sensación física o táctil, lo que fue visual. Y al mismo tiempo también de conciencia del cuerpo, ¿no? Porque, bueno, resulta que me desperté, estaba también tumbado, ¿no? Y me desperté totalmente. ¿No? Pero muy... Me da cosa contarlo, es que nunca lo he contado, pero bueno, tenía que ser hoy el día. Bendito sea Dios. Estaba... Esto os hablo de el último fin de semana de septiembre de 2011. ¿Eh?
y estaba, pues lo he dicho, tumbado, y me desperté porque escuché el gritar desgarrador, muy lejano, de una mujer. Un grito, ¿no?, desgarrador, dolorosísimo, desconsolado, ¿eh?, aterrorizado. Es decir, todas las notas que le podamos poner a un grito, ¿no?, de mujer, y muy lejano, muy lejano. Y a mí me impactó mucho el hecho de que, aun estando tan lejanos, me impactara tanto. Pero bueno, ¿cómo es posible que estando tan lejano me afecte tanto? Si es un grito muy lejano. Bueno, pues inmediatamente después me descubro paralizado, Isaac. ¿Mm? Paralizado. Esto me ha vuelto a pasar una segunda vez, pero no tiene que ver con la conversión bueno, pues no hace falta que lo cuente, ¿no? Pero me volvió a pasar a los 8 meses y nunca me ha vuelto a pasar. Me volvió a pasar justo en las proximidades de mi confirmación, que la recibí el 4 de mayo de 2012. Bueno, pues me descubrí paralizado, pero paralizado absolutamente. O sea, no podía mover nada, solamente los ojos, ¿eh?, dentro de los párpados podía moverlos, y también podía mover la lengua, pero no podía abrir la boca ni pronunciar palabras. ¿Vale? ¿Y sabes lo que pasó cuando abrí los ojos? Pues que vi algo. Vi a esa mujer, Isaac, sentada. No sé si sabes cómo se sentaba la Madre Teresa de Calcuta para rezar. Se ponía de rodillas y se sentaba sobre sus talones, pero de lateral, ¿no? No se ponía totalmente recta sobre los talones, sino que se echaba como a un lado, se apoyaba en la cadera y en los Sí, talones, ¿no? Pues así, estaba en el centro de la cama, ¿m? Y esta mujer estaba con el pelo encima del rostro, ¿eh? No se le veía el rostro. Tenía las manos así, como agotada, ¿no?, de extenuación. Estaba vestida de blanco y tenía todo el traje, que parecía como de novia, ¿eh?, todo el traje lleno de ras rasguños, de arañazos, como si una jauría de bestias la hubiese hecho, todo tipo de daños, ¿no? Ya te puedes imaginar, ya me puedo imaginar. ¿eh? Y estaba ilusionada porque se iba a casar, ¿m?, y no podía casarse, ¿vale? Yo esta mujer no la había visto en mi vida. Bueno, era tan real que yo pensé inicialmente que fuese una mujer de verdad, no sé cómo decir, o sea, porque era absolutamente, no era de aspecto fantasmal ni de aspecto etéreo, no sé cómo decir, ¿no? Era totalmente opaca, ¿no? Sí, sí, tangible. Sí, sí, pero yo no me podía mover, solo Ujú. la podía ver. Cuando abrí los ojos y la vi, dejó de gritar, ¿eh? O sea, no fue las dos cosas a la vez. Y claro, inicialmente me impresioné, pero era ya de día, eran como las 8 de la mañana, había luz. Dios tuvo eso a bien para que no me asustara demasiado. Siempre lo he pensado, ¿no? Porque si me llega a pasar eso a oscuras, pues a lo mejor me hubiera dado miedo y no era lo que quería hacer el Señor, ¿eh? Y entonces, bueno, cuando contemplé esa mujer, primeramente, volví a cerrar los ojos, digo, no puede ser esto. Volví a abrirlos, seguía ahí, ¿eh? Y entonces me la quedé mirando 2, 3 segundos más, lo suficiente como para recordar todas estas cosas que te he contado, Ujú. y acto seguido me viene, ¿no? Como, no digo como locución, porque locución que yo sepa nunca tiene ninguna, ¿no?, pero sí como emoción o como luz interior, ¿no? Tranquilo, César, tranquilo, porque si esto que has visto es producto de tu mente, no te va a hacer daño porque no te lo ha hecho. Y si es algo sobrenatural, tampoco te va a hacer daño porque no te lo ha hecho. Y la verdad, que no me había hecho daño, ¿no? Y continuó diciéndome, ahora te vas a girar a la derecha y te vas a volver a dormir. Bueno, me consolaron esas ideas, ¿no?, esas palabras, y efectivamente,
volví a recuperar la movilidad completamente y hice tal cual se me indicó, ¿no? O sea, me giré a la derecha y me dormí. Me desperté luego 2 horas más tarde, sobre las 10, absolutamente convencido de lo que había pasado, pues no era natural. Y fui al capellán de mi facultad, que era en aquel entonces Luis Fernando, el padre Luis Fernando de Prada, a mi facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, ¿no? De CEU San Pablo. Y después de estar 4 o 5 años hablando con él, que Dios no existe por esto, que Dios no existe por aquello, que tal, de repente llego y le digo, Luis Fer, que creo en Dios. Y me dijo, ¿qué dices, César, hombre? ¿Cómo vas a creer en Dios? Y digo, que sí, de verdad, que creo en Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? Entonces le conté lo que me había pasado. Y me dijo, madre mía. Bueno, pues entonces te tienes que confesar. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Y yo, ¿confesar? Y dice, sí, sí, confesar. Y digo, pues desde la primera comunión, 13 años. Bueno, pues toma. Y me dio un examen de conciencia muy completo y me dijo, tómate tu tiempo, pero es urgente que lo hagas. Tranquilo, pero hazlo. Entonces, 2 semanas estuve preparando esa confesión, que luego he sabido que se llama confesión de vida o confesión general, aunque luego se pueden hacer más, ¿no? Durante la vida, en esa conversión cotidiana que tenemos todos del seguimiento. Pero sí, la hice el 6 de octubre de 2011. A las 2:30 empecé la confesión, se quedó sin comer el pobre y a las 4 me dio la absolución. Y bueno, no sabía lo del crucifijo de madera tuyo, porque, bueno, a mí he de decir que me calaron hondísimamente las palabras: por el ministerio de la Iglesia te conceda el perdón y la paz, ¿no? Cuando el sacerdote nos dice las palabras de la absolución: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y envió el Espíritu Santo por la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, ¿no? Ese por el ministerio de la Iglesia me impactó muchísimo, no sé por qué, porque entendí en ese momento, fue una gracia, Isaac, fue una gracia, entendí verdaderamente que era verdad la fe católica, que Dios verdaderamente había venido al mundo, que se había hecho hombre y que había creado a la Iglesia para que la Iglesia a lo largo del tiempo y de los lugares fuese conservando y propagando sus enseñanzas y la experiencia de haber vivido junto a él y haberle conocido. Simplemente, si no, no sería Dios, ¿no? Si no hubiese propiciado la existencia de sus verdaderos testigos. Si su mensaje no se puede transmitir correctamente, no sería Dios. Él no solamente, y esto lo dice la teología, él no solamente se preocupa por revelarse, sino también por garantizar que su revelación testimoniada se ajuste a la verdad. Por eso, efectivamente, lo que está pasando es tan grave y tan doloroso. Y por eso, aunque en el pasado hemos tenido desencuentros o hemos tenido, en fin, desacuerdos, concuerdo completamente contigo con el hecho de que lo que más compartimos es el dolor por lo que está pasando a la Iglesia de Jesucristo, porque se lo están haciendo a Jesucristo, esto, a su esposa. Bueno, decirte, Isaac, que por aquel entonces quien fue mi padrino de confirmación, que es mi actual director espiritual, me dijo, porque yo le dije, bueno, ¿esta mujer quién es, no? ¿Quién puede ser? ¿Que es un alma errante? ¿Es un alma en purgatorio? ¿Es la Virgen? ¿Quién es? Y me dijo, no, no, nada de eso, César. La Virgen no se aparece así. Cuando más triste se ha aparecido, como dolorosa, pues se aparece también majestuosa, ¿no? Incluso en la Salet, que se aparece sentada, también tiene su corona, etcétera. Atributos de reina, atributos de soberana. No, no, no viste a la Virgen, ni viste tampoco un alma en purgatorio, ni un alma errante. Tal y como lo describes, me dijo en ese entonces, Isaac, en 2012, parece que lo que has visto es a la Iglesia, que el Señor te quiere mostrar cómo está su Iglesia para que la defiendas. Exactamente. Te lo iba a decir porque bueno, yo he pensado en eso. ¿Tú Pero has pensado en eso? ahora te voy a contar una cosa. Acaba Sí, y te sí, cuento sí, una ahora te cosa voy que a me dar está paso, viniendo. claro, Sí, sí. porque, Que me está bueno, viniendo una esto, cosa. Isaac, esto yo no te lo había contado a ti nunca, ¿no? Yo creo que A lo al mejor principio del todo sí que me sonaba puede el, ser el- el- el hecho de la imagen de la la mujer, mujer. pero no me acordaba lo del grito
y no me acordaba de lo eh, o yo no lo había relacionado entonces con la iglesia. Pero bueno, eso sirve un poco de prueba de lo que está contando aquí César, que no se lo ha inventado, porque a mí me lo había contado, pero al principio del todo, al principio, y en Sí, privado. bueno, esto pasó y bueno, fue lo que me llevó a la confesión. Es decir, y ya está. Fue el empujoncito, pues Mm. parecido a lo que te pasó a ti con la paz, ¿no? Tú estabas ansioso, el Señor te dio lo que necesitabas, te dio paz. Yo estaba sediento de respuestas racionales, ansioso por ello también, pero eso era. Entonces el Señor tuvo que, pues es una inmensa gracia, ¿no? Yo no merecía de ninguna manera, ¿eh? Tuvo que hacerme vivir algo que supera los límites de la razón para hacerme entender que existe la sobrenaturalidad de las cosas, que existe lo sobrenatural. Bien, pero Exacto. y cuando yo acepté eso porque lo viví, ya el resto fue, ¿eh? Pues eso, un nuevo horizonte, un nuevo horizonte. Y claro, yo recuerdo, me puso de penitencia leer Lucas 15, las tres parábolas de la misericordia. Mm. El dracma perdido, la oveja perdida y el hijo pródigo. Lee Lucas 15 de penitencia. Reza un Padre Nuestro de María en gloria. Comulga hoy o mañana y comulga este domingo con tus padres. Fíjate, una penitencia completita, ¿eh? Bueno, pues Bien, la pude bien. hacer. Y me ha llamado mucho lo del crucifijo de madera, Isaac, porque esto fue en 2011, lo que acabo de contar. Pero en el año 2008, cuando estaba en segundo de carrera, en febrero, fui a Fátima, agnóstico, ateo total. No entré a ni una sola misa, no recé ni un solo rosario, ¿eh? Y yo fui porque había muchos jóvenes. Por eso fui, ¿vale? Por las razones por las que los jóvenes se juntan con jóvenes, ¿eh? Y, y no encontré allí nadie que pensara como yo. Los 600 jóvenes que fuimos eran todos eran muy, muy católicos. Se llamaba el movimiento Jóvenes por el Reino de Cristo, ¿eh? Con ese Aquí en nombre, nuestro, claro. claro. Entonces todos eran de rezar rosarios, unos más, otros menos, pero claro, yo era ahí él. ¿Y qué pasa? Que allí, en Fátima, cuando no estaba infectada de masones, y como está hoy, que es tremendo, tú vas ahora por Fátima, son todo coches de alta gama negros, un mal rollo estar allí tremendo, ¿eh? Bien, pues cuando yo fui a Fátima, me acuerdo que una imagen de la Virgen, ¿m? Me la quedé mirando cuando estaba el resto en misa. Y tampoco fue una locución, como digo, nunca he tenido locución ni nada, ¿no? Pero, ¿sabéis lo que me pasó? Que me vino al pensamiento de repente, como si ella me lo dijera, ¿no? César, ¿y si todo esto es verdad? Las apariciones de Fátima, ¿no? ¿Y si todo esto es verdad? Bueno, eso me estremeció tanto que en aquel 2008 me fui a escondillas, a hurtadillas, para que nadie me viera porque me daba vergüenza, a comprar un crucifijo así pequeño, de madera, de 3 euros, que me costó. Y lo compré por si acaso, pensé, por si acaso algún día me convierto. Y lo metí en un cajón, ¿sabes? Lo metí en un cajón. Bueno, pues el día después de la confesión general del 6 de octubre de 2011, abrí ese cajón. Habían pasado casi 4 años, porque esto fue en febrero. Bueno, abrí el cajón, tomé el crucifijo, me puse el crucifijo. Y cuando llego a la universidad, era viernes, al día siguiente, pues me cuentan que ese día se celebra Nuestra Señora del Rosario. Es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ¿sabes? Entonces, claro, ella en Fátima insistió muchísimo en el Rosario. Si la primera fecha para celebrar las apariciones de Fátima es el 13 de mayo, la segunda fecha, pues probablemente no sea la Inmaculada, ¿eh? Probablemente sea el Corazón Inmaculado de María, que es el sábado, ¿no? Después del viernes del Sagrado Corazón de Jesús, Mm. una fecha móvil, ¿no? Pero a lo mejor Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre, es también una fecha importantísima para Fátima, ¿no? Y ahí la madre me estaba diciendo, César, reza el rosario, César, reza el rosario. Entonces, desde el minuto uno, y me encuentro y ahora ya te doy paso, Isaac, y gracias por escucharme en todo esto. Desde el minuto uno, Jesucristo, Iglesia, Virgen María.
Eso fue mi experiencia. Entendí perfectamente que no podía caminar en este mundo pretendiendo seguir a Jesucristo Sin sin la María. Iglesia y sin María. Muy bien. Por eso, efectivamente, me duele tanto lo que está pasando hoy, especialmente el silencio de los que deberían hablar. Pero Claro. como sabemos, si estos callan, se refería a Jesús a los discípulos, con ese estos, si estos callan, en verdad os digo que gritarán, no hablan, gritarán las piedras, ¿no? Así que bueno, cuéntame, Isaac, porque Sí, sí, con lo que me estabas contando, yo creo que no estamos, al planear el programa, hemos acabado hablando de cosas sobrenaturales que nos han pasado a los dos. Yo creo que no habíamos planteado hablar de esto, no, pero ha salido así y ha la verdad es salido. que me he sorprendido porque no esperaba yo tirar por ahí, pero es que yo creo que si los dos contáramos todas las cosas que nos han pasado y César me había contado esto y tampoco muchas cosas más de ese tipo. Pero es verdad que seguro que tiene un montón de historias. Yo tengo un montón de historias. Seguro que mucha de la gente que nos ve tiene también experiencias parecidas. Y yo muchas veces lo digo, si todo el mundo contara todo lo que le pasa, hasta los no creyentes, la cosa sería diferente. Porque yo estoy convencido que la gente que no cree también le pasan cosas de estas y hace así. Y me pasó hace poco en una reunión familiar que no sé por qué. Tuve un sueño donde un tío mío que había fallecido estaba en un sitio que era pues un sitio aparentemente de paz, bonito y tal, y tenía una figura a su lado, ¿no? Alguien que se parecía pues a unos primos míos, pero no era en ellos. Entonces yo fui a mi tía y le dije, oye, ¿tú has tenido algún aborto natural alguna vez? Algo. Y me dijo, sí. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, porque he visto al lado del tío a alguien que se parecía a los primos, pero no eran los primos. ¿Entiendes? O sea, quiero decir que... Y luego mi Qué familia... fuerte, qué Sí, fuerte. sí, sí, eso fue hace poco, pero mi familia empezó a contar sueños, cosas que habían vivido. Ujú. Oye, pero impresionantes, y te lo decían ellos que no son creyentes. Y digo, pero ¿cómo podéis callaros esto? Les dije. Digo, ¿cómo no podéis creer, habiendo tenido, uno había tenido un sueño, el otro había tenido una experiencia, no sé, en fin. Digo, por favor, digo, pero si es que le pasa a todo el mundo, lo que pasa es que la gente se calla. Mm. Lo que pasa es que los que lo cuentan son los locos, y algunos nos llamará locos por hacer este programa y tal. A estas alturas ya nos da igual. Pero el tema es, a mí me ha recordado una cosa que esta mañana, sin saber un poco de lo que íbamos a hablar y sin saber que íbamos a hablar de esto, me he acordado y estaba ahora, mientras te oía, pidiéndole yo le pido a mi ángel de la guarda a veces porque se me olvidan las cosas, digo, por favor, tráemelo que se me ha olvidado y Mm. normalmente a los 2 minutos, plum, vuelve a salir. Pues un pensamiento y era, cuando yo me convertí, la primera lectura que hice en misa, la primera que salí a aquella parroquia, tú tuviste la suerte de estar en un entorno más católico. Yo, a pesar de estar en una parroquia, no era un entorno católico, porque cuando yo llegué allí y dije que me había convertido, nadie me dijo de hacer una confesión. Nadie me sentó y me dijo, tienes que hacerte una confesión. Nadie. Nadie. Me metieron a hacer cosas, voluntario, no sé qué, voluntario, no sé cuántos, tal. Pero la oración y todo eso, nada. Entonces sufrí las consecuencias, ¿eh? Y fueron duras. Em, pero el llamado que tú tuviste, el llamado que tú tuviste con esa imagen de esa mujer, que obviamente era la iglesia, gritando, pidiéndote ayuda, eh, yo puedo contar que al poco de convertirme, yo he tenido sueños desde pequeño, ¿vale? Sueños relacionados con la iglesia, ¿vale? Yo me acuerdo, no tenía más de 8 años y me acuerdo perfectamente de un sueño donde se me aparecían dos monjitas de clausura y me pedían que fuera con ellas, que les siguiera a algún sitio y tal, ¿vale? Y yo me acuerdo de aquel sueño, era un llamado, pero eso no tendría 8 años aún. Y yo me acuerdo de asustarme, me daban miedo, ¿vale? O sea, quiero decir con esto que aquí que no se crea la gente que nosotros somos tal. No, no, muchas veces Dios creo que a todos nos ha llamado y hemos respondido con miedo, no hemos querido ir, ¿no? Pero el tema que te quería contar era un sueño que tuve después de la conversión. Empecé a tener un montón de sueños que unos 7 años después yo los tuve, se me quedaron ahí grabados, no se me olvidaban. 7 años después, en 2016 más o menos, volví a tener una segunda conversión y ahí el Señor me dio una intuición muy fuerte. Me acuerdo un día que estaba en casa y de repente, ¡pum! Y las palabras eran fin de los tiempos.
Y yo me senté en el ordenador, escribí y me empecé a buscar. Entonces yo me di cuenta que muchas profecías que hablaban de todo eso, yo había soñado cosas muy parecidas unos 7 años antes. Esto lo hace el Señor para que pase el tiempo y tú sepas que eso viene de Él, porque no es una cosa que te hayas imbuido y entonces lo sueñas porque estás metido en el tema y tal, no. Pero una de las cosas, uno de los sueños que yo tuve, hay un sueño impresionante sobre la Eucaristía que tuve, pero el llamado a defender la Iglesia, con nuestras limitaciones y tal, nuestros errores, yo lo tuve en un sueño que era, había un desierto, ¿vale? Y había una montaña en ese desierto. Acuérdate la visión de Daniel, donde esa roca cae, destruye la Sí, estatua de Nabucodonosor y luego se convierte en una montaña gigante. A los pies de la montaña había unas puertas de hierro como corroídas, sucias. Y yo estaba con un grupo de gente, no éramos muy numerosos, y estábamos a los pies de esa montaña, delante de esas puertas. Estábamos enfadados con esas puertas. Gritábamos, señalábamos, estábamos muy, 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 muy enfadados. Y yo recuerdo que me enfadaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y me hacía como muy alto, un gigante, ¿no? Y graciosamente se me caía el pelo, ¿no? En aquella época yo tenía mucho más pelo y ya me ves ahora, me he rapado la cabeza porque esto ya no se sostiene, ¿no? Entonces, eh, yo iba hacia esas puertas, las intentaba arrancar y no podía arrancarlas. No sé si te acuerdas del pasaje de Sansón, cuando lo encierran en la ciudad, el tío coge las puertas y las arranca. Y dice, pues era lo mismo, pero yo no podía, no podía. Y me acuerdo de rezar y decir, Señor, dame tu fuerza porque yo no puedo. Y entonces notaba la fuerza del Señor entrar y yo arrancaba las puertas y las tiraba lejos. Y se descubría una caverna oscura. Pero entonces a mí en el sueño se me decían, esas son las puertas de lo falso. Ojo. Claro, yo ese sueño lo tuve, creo que fue en el 2008 o por ahí. Yo eso no lo entendía, no lo entendía, no lo entendía. Pero años después, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia, a todos los niveles, ahí empecé a entender. Cuando empecé a coger YouTube, me encontré YouTube, que yo ya estaba subiendo canciones, y dije, no, no, yo tengo que salir aquí a hablar, ¿no? Ese y otros sueños a mí me indicaron que no era lo que yo quería, pero era lo que Dios había previsto, que en algún momento yo me pusiera a hacer. Y lo entendí perfectamente. Entonces, no puedo decir que ha sido una cosa mía únicamente. Yo, desde mi punto de vista humano y de creyente, he visto que moralmente tengo un deber de utilizar esta herramienta. Pero no puedo decir que ha sido solamente eso, no. Unos 7 años antes ya recibí una serie de sueños que a mí me hablaban de una situación que era muy parecida, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que los dos, ese dolor a la vez es un llamado. Y yo creo que cuando se ha llevado también una vida de pecado y realmente quieres pagar por ese pecado, porque nos damos cuenta de ese encuentro con el resucitado, creo que nos llama a querer pagar el precio, de decir, he pecado, es que he pecado. O sea, he llevado una vida que no, que no. Entonces, pagar el precio en vida aquí exige el sacrificio con él. Y entonces yo creo que básicamente tú y yo hemos tenido un llamado que ha sido así. O sea, es que no, a partir del dolor por la iglesia y por nuestra vida, decir, quiero pagarlo ahora, quiero hacerlo, quiero vivir, quiero ser tú, quiero identificarme contigo, quiero fusionarme, mimetizarme, quiero estar recorriendo Galilea, quiero estar en la cruz, quiero estar en la última cena, quiero hablar con Nicodemo, quiero tal, quiero todo. Yo me acuerdo leer el Evangelio cuando me convertí, yo tenía hambre de Dios y todo lo que yo leía ahí, yo quería vivirlo, quería teletransportarme allí. O sea, estaba loco por Jesús. ujú, Y es así, esa es la única verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que luego nosotros, pues yo creo que hemos cometido fallos, hemos también, por ejemplo, esta herramienta, no el llamado, no el apostolado, pero esta herramienta te puede jugar una mala pasada con, por ejemplo, cosas como la fama, porque no es porque seamos mejores que nadie, pero si uno está expuesto, al final tiene cierta fama. Eso significa que a ti te conocen si vas a un sitio que no has estado nunca, puede ser, a mí me ha pasado. Y yo, en mi caso, a mí me ha jugado malas pasadas de decir, mm, me creo mejor de lo que soy realmente. A mí en algún momento me ha pasado, ¿no? O me dejo llevar
por la falta de paz, la rabia o no sé. Y el problema es que lo expresas en público. Y hay veces que a lo mejor pues uno debería contenerse un poco más. Pero en general yo creo que Dios nos ha llamado a eso y que tú y yo lo hemos cumplido. Otros también, ¿no? Y otros habrán hecho otro tipo de cosas que no se tienen que ver por YouTube, ¿no? O por ningún lado. Pero yo creo que a eso está muy claro. Y no sé. Sí, efectivamente. La verdad es que, desde luego, yo puedo dar fe de que es agotador Sí, lo sí, que este sí. señor hace, que es hacer vídeos. Puedo dar fe de que Eh, es agotador, mm, agotador, ¿eh? eh. Porque hay que estar pendiente de todas las cosas que pasan, que todos son golpes, puñetazos, ¿no? Al alma, ¿eh? Muchas veces todos tenemos la tentación de mirar para otro lado, ¿verdad? No. Cuando nos muestran algo incómodo, no, esto no. Cuando nos muestran una mala noticia, no me cuentes. Pero nosotros no podemos caer en esa tentación. Si cayésemos en esa tentación, sería una doble caída, porque sería la de no mirar y encima la de omitir hacer luego un vídeo sobre el tema. Cosa que a mí me ha pasado muchas veces, porque dices tú de la fama. A mí cuando alguien me ha dicho, eres famoso, ¿no? Claro, porque yo lo entiendo, porque yo también se lo podría decir a otra persona, ¿no? Que hiciera vídeos o que hiciera lo que fuese, ¿no? ¿Sabes lo que contesto siempre, Isaac? Cuando alguien me ha dicho eso, ¿Qué? le digo, todos somos famosos para Dios. Eso sí. Es que además es que es así, porque todos somos muy conocidos por Dios. Mm, Es decir, gracias a Dios, a mí no me ha pasado tanto eso, ¿no? De las tentaciones propias de la fama o de la vanidad. Yo creo que es por el grado de fondo que toqué antes de mi conversión, ¿no? Es decir, porque sé de dónde me ha sacado y liberado el Señor. Entonces, sé que es imposible, ¿no? Que pueda, no sé cómo decir, olvidarlo, ¿no? Y claro, no olvides tus maravillas, dice el Salmo, ¿no? Eso es muy importante para mí. ¿Cuáles han sido las maravillas del Señor en mi vida? Pues que me ha sacado del abismo, me ha sacado de los que ya bajan a la fosa, que dice el Salmo también, ¿no? mm. Pero ¿sabes lo que sí que me ha pasado? Que es una tentación. Pues el no hacer nada, Isaac. El no ¿Eh? hacer nada. El no hacer nada. El hacer parones, que en estos 5 años los he tenido. Sí. El ser demasiado intermitente. Ajá. El no contestar correos electrónicos. Sí, Y eso quiero me lo has pedir comentado alguna sí, vez, que te y duele. quiero pedir perdón, de verdad, ahora también, pues a todos los que estén escuchando el vídeo, pues por todas estas cosas. Porque me pasa, sí que me pasa, que yo lo he notado también, ¿no? Que el Señor detesta la idolatría. Sabemos que es el pecado más grave que ha cometido el pueblo de Dios en la historia de la salvación. Porque el Señor es un Dios celoso que Mm. pide la única y exclusiva adoración y amor por encima de todas las cosas, ¿no? Porque sabe que eso es lo bueno para la criatura, no por otra razón. ¿Mm? Ujú. Bueno, pues la posibilidad de suscitar en alguien idolatría hacia mi persona me, me, me resulta tan repugnante, ¿sabes? Que muchas veces he cedido a esa tentación que en realidad no existe, porque ¿quién nos va a idolatrar? ¿No? Pues un necio, no sé. Es decir, nosotros somos unos No, hermanos más, no, ¿no? Pero ¿me por entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí, sí, sí. es complicado hablar de esto, para mí, pero me pasa eso. Bueno, como yo no quiero que me idolatren, como no quiero que esperen en mí lo que tienen que esperar en el Señor, Eso es. como no quiero que Intento ser piensen que yo áspero. voy a tener toda la verdad, porque la tiene el Señor, Eh. pues entonces me aparto y no hago, ¿no? Me aparto. Mira, perdón, eso a mí me ha pasado. Tú te has apartado, pero yo a lo mejor no me he apartado tanto, pero sí me he vuelto más áspero. Ujú, He intentado ser cortante muchas veces y era por ese motivo que tú estás diciendo. Pero eso es normal porque la gente está confusa, la gente se siente sola y busca respuestas. Pero yo digo esto no porque yo vea a la gente, oh, mira, tal. No, 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 no. Porque yo lo hago también. O sea, yo veo a otra gente también ujú, claro. que hace vídeos, sobre todo en inglés. Yo veo muchos vídeos en inglés. Y Ujú, entonces a mí
yo cuando veo un vídeo de fulanito, por ejemplo, Taylor Marshall, me gusta muchísimo, entonces yo lo veo. Y tiendo a confiar en su criterio mucho y a veces se equivoca. Y me ha pasado con gente que sigo en Facebook. En Facebook sigo un teólogo que es privado, o sea, es una persona que no publica y tal, ¿no? No voy a decir su nombre. Pero me ha pasado que me he dejado llevar demasiado por su consejo, precisamente por esas oscuridades que tenemos hoy en día. Y yo me he dado cuenta también, de decir, no, pero es que este también se equivoca. O sea, cuidado todos. Eso es lo Todos, que... todos. Porque al final todos somos emisores y receptores. Por eso. Todos hablamos, todos escuchamos, porque las personas que nos están escuchando ahora, pues tienen su marido, o su mujer, o sus hijos, o sus amigos, o su párroco. Ellos también tienen que hablar, ¿no? También tienen que hablar. Yo decirte también una cosilla, Isaac. Cuando empecé a hacer vídeos, y muchas veces lo he dicho en el canal, en parte a raíz de ver tus vídeos. Tú llevabas subiendo vídeos, no sé, como un año o 6 meses, hablabas No, de Amor y menos. Leticia, no sé, Sí, cuatro sí. o 4 o 5 meses. Yo Sí, empecé sí, 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 sí. el 25 de diciembre como regalo para Jesucristo, ¿no? De 2018. Pues tú llevabas, pues sí, 6 meses más o menos subiendo vídeos y dije, pues mira este chaval que tendrá mi edad más o menos, que tienes 3 años más, ¿no? Eres del 85 y yo del Sí, 88. Tu eh, conversión fue con 22, la mía con 23. O sea, es que está sí, sí. todo muy, muy cercano, ¿no? Y empecé a hablar en el canal de lo que pasa en la iglesia a raíz de la adoración eucarística. Me notaba Ah, que bien. el Señor una y otra vez, yo iba los jueves a mi parroquia, ¿no? Y ahí cantaba pues para las personas que venían, ¿no? De 8 a 9. Y luego me iba de madrugada a una de las que abrió el Padre Justo en Madrid, a Cachito de Cielo, pues iba 2 horas de madrugada, de 2 a 4, ¿no? Entonces, por así decir, había una adoración pública, ¿no? O de servicio, por mi parte, y una adoración íntima y privada. ¿Eh? Y entonces, tanto en una como en otra, varios jueves seguidos, era recurrente, ¿no? Yo notaba como que el Señor, pues también me daba esa emoción. César, ¿cuándo vas a empezar a hablar de lo que está pasando en mi iglesia? Y otra vez. Yo ya estaba subiendo canciones también como tú, es que es increíble Sí, las sí, sí, sí. coincidencias. ¿Cuándo vas a Sí. empezar a hablar de lo que pasa en la iglesia? Y al jueves siguiente, ¿cuándo vas a...? Entonces empecé a hablar de lo que estaba pasando en la iglesia con aquel vídeo de "Es una locura pensar que Francisco no es papa". Ese vídeo lo vio José Galat y a partir de ahí pues empezaron a verse mucho los vídeos y demás. Y a posteriori, Isaac, a posteriori, y te estoy hablando del año, estamos en el 24, pues te estoy hablando del año 22, ¿eh? En Ujú. el mes de mayo más o menos, recordé aquella visión de aquella mujer. Fue cuando volví a contactar con mi padrino de confirmación y cuando le propuse que fuese mi director, que recordé esa historia. Es decir, yo no tuve presente aquella visión cuando Cuando tomé la empezó. decisión de hacer vídeos y de hablar de lo que está sucediendo en la iglesia en los vídeos, ¿sabes? No lo Y a tenía ti, presente. pero A mí eso en su día, una dime. pregunta que luego se me olvida. A ti no te pasa, por ejemplo, que en el momento que tú... A mí me ha pasado, ¿eh? Yo hay vídeos que yo noto esa emoción de habla, habla. Y hay vídeos que yo los he hecho sin notar esa emoción. Que eso también me ha pasado, porque ha sido más pensado de aquí decir, bueno, tengo que hablar. Y esos me han quemado, me han quemado. Pero yo en realidad, yo lo digo ya, yo de YouTube estoy súper quemado, súper quemado, súper quemado. Pero sí que es verdad que yo a veces noto o he notado como mi vida en general hacía así, pum, 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 en el momento que yo pretendía o pensaba incluso que podía vivir sin denunciar. Porque yo he hecho vídeos, pero yo he estado discutiendo con gente por Twitter, por Facebook, por Telegram, por WhatsApp, durante 5 años, todos los días prácticamente, todos los días, aunque fuera domingo, ¿eh? Todos los días. Yo creo que no ha habido seguido una semana sin que lo haya estado. Y normalmente han sido todos los días discusiones, porque me metía adrede en grupos, ¿qué tal? Para presentar argumentos y tal, ¿no? Y eso, bueno, pues eso. Entonces, pero
yo es lo que te pregunto, no sé si te ha pasado a ti, que a veces lo dejas estar y es como que tu vida empieza no sé, que todo empieza a ir mal o que deja de Así tener es. significado. No Nunca lo sé, había no sé. pensado, pero ahora que lo dices es tal cual, es tal cual. A mí sí que me pasa. Sí, sí, es tal cual. Yo puedo decir simplemente y abiertamente que soy más feliz, ¿m? Tengo más alegría dentro y tengo más paz, las dos cosas a la vez, porque la una sin la otra son ambas falsas. La paz sin alegría es falsa paz y la alegría sin paz es falsa alegría. Pero las dos cosas juntas las tengo sobre todo cuando grabo un vídeo con el que me quedo bien satisfecho, ¿no? Normalmente me pasa, siempre le pido al Señor ayuda antes de grabar, ¿no? Siempre rezo antes por las personas que van a ver el vídeo, pues para que el Señor se haga presente en sus vidas durante ese ratito, ¿no? Y acaben más cerca de Él de lo que estaban antes de ver el vídeo. Y a veces grabo y digo, no, esto no, tengo que volver a hacerlo. Pero hay momentos en los que digo, esto sí. Y luego me ha pasado, seguro que a ti también, ver un vídeo propio, ¿no? Que no lo suelo hacer, porque es, ya te digo, cuando me quedo satisfecho, ¿no? Con lo que acabo de decir, pues lo subo y ya está. Pero me ha pasado viendo vídeos, escuchar algo que digo, Isaac, que no me acordaba Sí, un montón de sí, veces, sí, sí, como sí, si lo sí, escuchara por primera vez, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, Es sí, una frase que has sí. enarbolado en el vídeo que dices, Dios mío, pero esto de dónde lo he sacado, pero ¿cómo he podido Yo, decir esto? pero Entonces, ahí está el quid de la cuestión. O sea, cuando yo he pecado de hacer eso, de hacer vídeos que yo no notaba que tenía que hacer, ¿vale? ujú, También me ha pasado una cosa, es decir, y eso me ha pasado en los últimos tiempos, me he dado más cuenta. Es decir, cuando digo hablar vídeo, o sea, hacer vídeo, debería decir mejor en vez de hacer vídeo, denunciar. ujú, Porque si no existiera YouTube, yo creo que Dios nos habría puesto a hablar sobre los tejados ujú, o a las plazas, ¿vale? O sea, es decir, yo hay veces que lo tengo muy claro, noto una emoción de decir, habla. ¿Qué herramientas tengo para hablar? Esta. ¿Eso qué significa? Haz un vídeo. Vale, lo haces y pum, y vuela. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Hacer vídeos que los he subido y en los últimos tiempos sí que estoy más contento porque antes estaba siempre mirando. Ahora normalmente subo un vídeo y me olvido porque la vida familiar, gracias a Dios, me absorbe. Bien. Y ese vídeo ha llegado, que yo lo he visto circular por sitios que dicen, madre mía, otras veces yo no he sentido eso. Me he puesto yo a hacer y no ha hecho nada, nada, absurdo. Pero otras veces sí que a lo mejor he visto, porque el Señor también nos da la razón, ¿no? Quiero decir, a veces en conciencia la cosa es tan grave que tú, aunque no notes la emoción, sabes que tienes que responder, ¿no? Pero me ha pasado de decir, estoy cansadísimo, cansadísimo, cansadísimo. Y de repente ver un vídeo tuyo o ver un vídeo del otro o tal, hablando sobre ese tema. Y tener la conciencia más creada de decir, vale, estamos en un equipo, yo no exacto, puedo pasar la pelota, que la pase él. tal cual, Y tal yo me cual, voy, y yo me voy con los niños. tal cual. Eso te puedo decir que eso en el último Sí, año sí. yo lo he notado mogollón, mogollón. Sí, 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 sí. Mister, cambio, que no puedo, no puedo. Que Que salga sí, que otro. sí, que Tal sí. cual, tal cual. Así tal Sí, cual. sí, sí. Antes, y yo lo digo, a mí no me avergüenza decirlo. Antes era más en plan, oh, mira, fulanito ha subido un vídeo. Pues yo tengo no sé qué, no sé cuántos. Esto, yo he llegado a pensar así. A mí eso, pues, me avergüenza. Y tú lo sabes, en los últimos meses hemos estado hablando bastante y hemos hablado también de decir, vamos a ver, la única manera de estar unidos es pidiéndoselo al Señor y también conocernos, es decir, tú tienes esos fallos, yo tengo estos fallos, vamos a contárnoslo, vamos a aceptarnos con esos fallos, ya sabemos por dónde coge a cada uno, ya está, no pasa nada. En vez de discutir, saber que estamos todos aquí por eso, porque nos duele la iglesia. Ese es el denominador, el factor común. Pues ya está. De todas formas, es lo que te dije, ellos ya nos están metiendo en listas, ellos ya nos unen en esa persecución, porque hace poco salíamos tú y yo en una lista, ¿no? Que había hecho Vida Nueva, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir era, solo para acabar, lo que tú te pasó en la confesión con lo de por el ministerio de la iglesia, a mí la primera lectura que subí a hacer después de convertirme en la parroquia, me acuerdo que subí, o porque tal, no sabía ni qué lectura era, y era esta, creo que era Isaías. Dice, el Señor me ha enviado para devolver la vista a los ciegos. Es Isaías, creo que es. Es Isaías, sí. Isaías, ¿verdad? Pues
ese pasaje, tío, ese pasaje fue el primero que leí. Claro, yo cuando estaba allí leyéndolo me puse a sudar. Digo, tío, ¿qué pasa, no? O sea, aquí estoy. Bueno, pues ahí está, habían dos señoras ahí mirando, pero yo sabía que aquello, tío, no era una casualidad, ¿no? Entonces, yo creo que yo estoy contento de haber hecho eso por la iglesia, pero es verdad que creo que es una batalla que nosotros tampoco vamos a ganar. Simplemente plantar cara. Sí, sí, al final es lo del Evangelio, ¿no? De siervos inútiles somos y hacemos lo que buenamente podemos de lo que se nos pide. Pero inútiles, pues eso, siervos inútiles somos. Es que, fijaos, es que una fragilidad tremenda la que Así es. tenemos ambos. Yo, por ejemplo, os confieso que con el tema del sueño, pues tengo mis límites, ¿no? Nunca en mi vida, ¿no? Desde pequeñito, pues mi hermano se despertaba súper rápido y fácil y a mí me costaba Mogollón. mucho más. De siempre. Yo no sé por qué, mi cabeza está ahí siempre eh, muy activa, pensando lo uno y lo otro y llega la hora de dormir y no descansa lo suficiente, ¿no? Entonces arrastro siempre un cansancio como crónico, pero al mismo tiempo, si hay un día que descanso, que duermo muchas horas, pues luego esa energía la tengo mucho tiempo también, ¿no? Es un misterio. Pero es uno de los límites que yo tengo. Otro límite, pues eso que comentaba antes, del decir, me aparto, no hago nada, Señor, encárgate tú, es un poco la tentación de enterrar el talento, ¿no? Como yo sé que tú recoges donde no siembras, pues oye, guardo el talento y ya está. Y veo pues que es un error grave, ¿no? Y un pecado grave por mi parte. Yo tendría que hacer mucho más de lo que hago, ¿no? Y le pido perdón al Señor y a todos vosotros porque hasta el día de hoy pues no he sabido hacerlo mejor, la verdad, ¿no? Porque realmente es agotador todo esto. Antes comentaba, cuando me hacías esa pregunta, ¿no? Isaac, que cuando empecé, ¿no? el canal, no tenía para nada presente aquella visión. Porque aquella visión también mi padrino me había dicho, esto es la iglesia, pero no le des mayor importancia. Y así hice. Es decir, bueno, esto es una experiencia sobrenatural, me ha llevado a la confesión y aquí se queda, ¿no? Entonces, de alguna manera, entre comillas, pues lo guardé, aquello, ¿sabes? Como una experiencia que, como digo, me llevó a la vida de gracia, a conocer la gracia de Dios. Y fue a posteriori, cuando ya llevaba 3 años con el canal más o menos, cuando recordamos aquella visión y vimos en ella pues el carácter profético de mi padrino cuando me dijo, has visto la iglesia y tú la vas a defender. Y entonces nos dimos cuenta y digo, pero bueno, claro, llevo 3 años defendiéndola o procurando defenderla. ¿Defenderla de qué? De los ataques que recibe. ¿Eh? De los ataques que recibe por todas partes, incluso desde dentro, ¿no? Es como la esclerosis múltiple, ¿no? Que lo que hace es comerse a sí mismo el cuerpo. ¿Eh? Pues es lo que está pasando hoy en la iglesia. Es que es literalmente lo que está pasando. Por eso te digo que yo estoy contento porque al final tú y yo, y hay otra gente obviamente, pero ahora que estamos tú y yo aquí, al final somos un par de laicos que han cogido una cámara y providencialmente hemos tenido más audiencia que algunos de los medios que son promotores de todo esto que está pasando dentro de la iglesia. Mm, mm. Estoy seguro de ello porque yo he visto los ratios de audiencias que tienen. Es que no los ve muy poca gente realmente. Lo que pasa que ellos tienen la maquinaria para hacer pues todo lo que quieran, básicamente. Entonces, al final, nosotros, pues, ¿qué tenemos? Un ordenador, un móvil, poco más, poco más. Y entonces yo estoy contento de eso, es decir, eh, yo es lo único que le pedí al Señor. O sea, poder estar en las filas de su ejército, aunque fuera el último de todos, recogiendo las mierdas de los caballos, hablando mal, pero estar. Y al final yo creo que hemos estado. De Lo hemos momento, hecho de momento. de momento, porque hasta la muerte no podemos bajar la guardia. Sí. Y pienso, Isaac, que, bueno, quizá todo lo que hemos hecho hasta ahora es mucho menos de lo que llegaremos a hacer. Y que
todo lo que hemos hecho ha sido una preparación para lo que vendrá, porque realmente tenemos un montón de razones para sostener, para pensar que las cosas van a estar muy mal dentro de poco tiempo. Sí, pero ya no estaremos nosotros. Lo que hagamos por aquí y por YouTube, yo creo que ya no. Ya, no estaremos en YouTube, pero estaremos en los tejados o estaremos donde Donde Dios nos sea. ponga. Pero pienso que no ha terminado nuestra misión en absoluto. Nuestra No, misión, no. que además es la más simple, ¿eh? Es decir, no es. Yo sinceramente no entiendo, Isaac, no lo entiendo. No entiendo por qué no hacen todos los católicos del mundo lo mismo. De verdad, ¿eh? No lo entiendo. No entra en mi cabeza. O sea, para mí no es nada especial esto que hacemos. Porque el cristiano siempre, siempre se ha entendido, a sí mismo y su misión como anunciadores de la buena noticia. Punto. ¿Por qué? Cuando se Porque nos dice id en misa este, id, es id para anunciar, ¿vale? eh, A tiempo y a destiempo. sí. ¿Mm? Cada uno a su manera, como Dios le dio a entender, sabiendo que hay momentos para callar y momentos para hablar, ¿no? Soportando con paciencia los defectos del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos lo tenemos que hacer. Y yo no entiendo cómo, con todo lo que está pasando en la iglesia, que es que se está atacando, por eso la estamos tratando de defender, se está atacando la doctrina de la iglesia Mm. desde todas partes, especialmente desde el vértice de la iglesia. Pues claro, no entiendo cómo hay tantos que no hablan para defender a la iglesia. No lo entiendo, Isaac. Y por Pero eso entiendo que lo que hacemos es muy normal. Eso me ha pasado a mí y a mucha gente le he contestado diciendo, bueno, pues ponte a hacer, porque a veces hay gente que te dice, oye, ¿puedes hacer un vídeo sobre tal? Digo, oye, pues ponte a hacerlo tú, ¿no? Eso yo lo llevo a contestar. Yo pido disculpas si he sido a veces muy áspero y tal. Y el motivo básicamente ha sido el que ha dicho César antes, de no querer que a uno pues le acudan como, no, no tal, aquí somos todos iguales. Pero es verdad, es verdad. Y yo creo que lo he entendido con el tiempo que esto es como lo de, no sé si te acuerdas de Gedeón, ¿no? Que tiene el ejército israelita y el Señor le dice, despide a la mitad del ejército y luego despide a más gente y al final se quedan solo 300, porque esos 300 el Señor lo quiere así para demostrar su poder. Es decir, estáis confiando demasiado en el número, en la fuerza que tenéis y podéis ver, pero no estáis confiando en Dios. Pues para que confiéis en Dios, mandad a todos para casa, que os vais a quedar 300 contra 40.000 o así, ¿no? Y ganaron. Yo, a mí me ha pasado hasta hace muy poco, he confiado más en los números y me he desesperado mucho por ver que la gente no hace lo mismo. Es decir, todos tenemos un teléfono, todos tenemos internet, podemos grabarnos y que nos vean y cuando nos vean dirán, ¡guau! ¿Cuántos son? Madre mía, no vamos a hacer lo que estamos haciendo porque son muchísimos. Pero eso no ha sido así. Y yo creo que no ha sido así, sinceramente, porque es un designio divino que no sea así. Es decir, a ti te han mandado a hacer una cosa, a mí me han mandado a hacer otra, a otro le mandará a hacer rosarios y penitencia y adoración eucarística 24 horas al día. Yo no lo sé, pero es verdad, es que es así. Yo es una realidad que me ha costado muchísimo entender, pero es así. O sea, yo no he podido forzar más. He intentado hacer encuentros con gente por aquí, ¿no? En el canal he puesto anuncios. Oye, el que quiera que me escriba en privado, vamos a hablar, a ver qué podemos hacer, vamos a hacer algo y tal. Al final no se hace nada. Pero yo creo que es porque Dios lo tiene así dispuesto. Y ya Así está. es. Y, Es en el momento y, de Dios, Isaac. y ya está. Y Sí. poco más. Pues nada, Yo, no en sé. fin, llevamos 1 hora y 17 minutos. No está Creo que mal. ya. Tenemos una segunda parte todavía por grabar, que la publicaremos en el canal de Isaac. Y bueno, pues este vídeo ha salido así, ¿no? Tan espontáneo, tan natural, porque al final, como decimos, pues eso, es que somos dos hombres normales y corrientes que simplemente, como siervos inútiles, tratan de hacer lo que en conciencia creen que tienen que hacer, ¿no? Y además es una alegría para mí el haber conversado contigo, de verdad, Isaac, porque dice el refranero español que no solo hay que serlo, hay que parecerlo, ¿no? Eso. Es cierto que en privado llevamos ya bastante tiempo pues hablando, bueno, aparte de los 5 años que hemos tenido periodos de más y de menos, ¿no? Pero siempre nos hemos tenido mucho respeto mutuo, ¿no? Mucho afecto, ¿no? Y aunque, pues eso, hemos opinado cosas distintas en distintos momentos,
Sin embargo, pues desde hace unos meses estamos muy mano a mano, porque realmente nos estamos ayudando, ¿no? Para no estar solos absolutamente en esta tarea tan agotadora, como decía antes, ¿no? Estamos también muy cerca con Isaac, y con Arturo, perdón, y con más, ¿no? Lógicamente. Pero cada vez, y yo creo que es en parte, no sé qué opinas, Isaac, gracias a las oraciones de tantas personas. Yo creo que hay personas que rezan para que los que denunciamos el error y la falsedad y los que defendemos a la Iglesia estemos unidos, porque es que es un mandato de Cristo y la unidad no puede ser sino en la verdad, lógicamente. ¿Eh? Y añadiría, en la humildad también, en la humildad, de aceptar que Eh, puedo estar equivocado y llevar equivocado años sobre un tema, ¿no? Aceptar eso. la gente no lo sabe, pero llevamos meses hablando por privado Sí, sí, y con más gente y yo puedo constatar que el clima y el ambiente ha cambiado. O sea, ese ambiente enardecido que hay, que yo creo que también es parte de la influencia demoníaca que hay hoy en día, que nos quiere hacer mal, yo puedo decir que esta vez no lo he notado. O sea, ha habido veces que hemos estado hablando estos meses que en otros tiempos hubieran provocado que, ¡pum!, cada uno por su lado o otra vez sí. enfadados o cualquier cosa así. Ya os digo, no solo César y yo, sino con más gente. Y no ha pasado esta vez. No, no, hay un ambiente, os lo puedo decir, entre todos los hispanohablantes, por así decir, hay un ambiente, la verdad, Mejor, cordialísimo, muy mejor. sano, muy sincero. Pues eso, fruto también del llevar ya tantos años muchos de nosotros. Porque claro, ya no estamos para tonterías y encima se va agravando todo cada vez más. Pues como dice también el refrán, hay que remangarse, es decir, estamos ya cada vez entrando, el padre Pedro siempre lo dice, que este año va a explotar todo, que va a explosionar todo. Mm. Cada vez, pues todo está más cerca. Es así. Todo esto lo hablaremos en el segundo vídeo que grabaremos, yo creo que era ya no, que son las 12:30 de la noche, pero No, no, quizá hoy no. mañana quizá lo grabamos y ya lo subiremos, pero bueno, lo grabaremos, perdón, lo comunicaremos en el segundo vídeo que subiremos solo al canal de Isaac. Y poco más, hermanos. Ha sido un gusto, la verdad, estar Ah, aquí está bien, ah, está bien, ah, compartiendo, está sí. bien. Ha Ah, estado muy está bien. bien. Tengo un Gracias. poco de miedo, Isaac, por haber ¿Por contado qué? esto, de haber contado esto que me pasó, pero bueno, No, 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 está bien, que está sea lo bien. que Dios quiera, La que sea lo que iglesia Dios quiera. grita, la iglesia grita. Tiene Sí, que quedar sí. constancia. Y eso está grabado en mi retina, ¿eh? No te puedes Me imaginar lo creo, me lo el creo. impacto de aquella mujer, Isaac. Me lo Fue creo 100%. impresionante. Bueno, Bueno, hermano, vamos a dejarlo aquí. sí, 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 sí. Voy a Viva despedir los Cristo vídeos Rey. como siempre hago, ¿vale? Eso es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hermanos, pues gracias por vuestros comentarios y todo. Y os dejo en la descripción del vídeo el canal de Macabeo, de Isaac, por si no lo conocéis. Hizo un vídeo buenísimo recientemente sobre el pregón blasfemo de la Semana Santa jerezana. Buenísimo el vídeo que se llama No me acuerdo. Reprobación a los obispos españoles, Porque algo habían así. aplaudido el tema, sí, sí. Exacto. Y os recomiendo mucho, si vais a su canal y nunca habéis estado, que veáis ese vídeo de mensaje de reprobación a los obispos españoles. Es, de verdad, yo creo, te lo dije a ti en privado, Mm. el mejor vídeo que has hecho que yo haya visto. Vamos, así en general, ¿no? En fin, Es de bendito esos sea Dios. vídeos que te da la providencia, porque luego los oyes y los lees y tú mismo dices, no he sido Claro, yo, no he sido yo. exacto. Es que lo sabes, ¿eh? Eh, Porque si hubieras querido decirlo tú, no lo hubieras dicho así, ¿a que sí? Eso es, Es que es increíble, es que a mí me eso pasa. es. Bueno, pues lo dicho, os dejo en la descripción de este vídeo su canal. Os leemos como siempre en comentarios y como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Amén. Gracias, Isaac. Hasta pronto. Gracias a Dios. Adiós, adiós.